Bien, el tema que vamos a empezar hoy... no, Milena, no te nombré, pero no estabas, no te nombré. Está, ahora sí. El tema de hoy es que arrancamos hoy, es la tercera. Después te anoto, Brandon, no se me acordar. Sí te nombré, pero no estabas todavía. De la mecánica, que es la parte de la física que nosotros estudiamos en esta cátedra, se divide en varias partes. Una de ellas es la estática, que fue la primera que vimos. En la estática trabajamos todo lo que sean fuerzas. ¿Se acuerdan? Resultantes de fuerzas, colineales, paralelas, etc. Y concurrentes. Después vimos estática, vimos cuerpos en equilibrio. Todo eso es estática. Hablamos de fuerzas sin tener en cuenta el efecto que producen esas fuerzas sobre los cuerpos. ¿Sí? Simplemente le aplicamos una fuerza a un cuerpo, un conjunto de fuerzas, pero qué le pasa al cuerpo no nos importa. La segunda parte de la mecánica es la cinemática, que es la que vimos hasta la clase pasada, el movimiento de los cuerpos, con aceleración, sin aceleración, cuerpos que caen, cuerpos que suben, pero sin tener en cuenta qué era lo que hacía que los cuerpos subieran o bajaran o se movieran. No nos importaba, decíamos, un cuerpo se mueve a 20 metros sobre segundo, aplicamos la aceleración, pero ¿por qué aceleraba o por qué aumentaba su velocidad? No lo veíamos. En dinámica mezclamos los dos temas. Es la relación que hay entre las fuerzas y el movimiento de los cuerpos. Esta parte se llama dinámica y está basada principalmente en las 3 leyes de Newton. Yo les voy a compartir ahora el blog, y en el blog hay un video que también vamos a ver, donde explica las leyes. Siempre les explico yo las leyes de Newton, pero bueno, encontré este video, me pareció más divertido, no es muy largo, donde podemos ver las leyes. Después hablamos nosotros de las 3 leyes de Newton, pero por lo pronto podemos ver el video. Pero les voy a mostrar el blog. En el blog ya tienen... ¿Lo están pudiendo ver? Sí. Perfecto, sí. Bien. Ya tienen subido la última clase, que habla de las leyes de Newton, de dinámica, lo que yo les conté recién, es la parte de la física que estudia la relación entre fuerzas y movimientos. Bien, habla un poquito de la historia del inicio, del estudio de la dinámica, lo van a ver un poquito en el video, y habla de las 3 primeras leyes. El principio de inercia, o primera ley de Newton, el segundo, el de principio fundamental de la dinámica, también se le llama ley de masa, a la segunda ley de Newton, es la que más vamos a usar porque es la que tiene una fórmula matemática. Y por último, la tercera ley, que es el principio o la ley de acción y reacción. Miren, a ver si puedo desde acá compartirles el video. Para muchos científicos hay... ¿Lo escuchan ustedes cuando lo...? Sí. Bien, pero quisiera agrandarlo. Ahí está. Y reproducirlo. Si no se escucha algo, me dicen. Yo igual lo escucho a ustedes. Isaac Newton ha sido el más grande científico de todos los tiempos. Una de sus más grandes contribuciones fue expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? Tales de Mileto ya había hecho grandes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía. Muchos siglos después, Galileo Galilei observó tanto el movimiento de los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto. Y de paso,
La mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero, veamos las 3 leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines, lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia, y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. La fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otros, y mientras más lejos estén, menos los atraerán. La combinación de estas 4 leyes ha permitido desde la construcción de toda clase de máquinas hasta la predicción de la llegada de cometas e incluso ha permitido construir vehículos que han llevado humanos a la Luna. Después, Albert Einstein encontraría las limitaciones de estas leyes y propondría una nueva manera de entender, entre otras cosas, la gravedad. Pero las teorías de Einstein no serían posibles sin las leyes de Newton, porque, como el mismo Newton decía,
Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Curiosamente, si te gustó este video, suscríbete. Bueno, ahí estuve de una manera bastante amena y sencilla, explicada las leyes de Newton. Habla de las 3 leyes de Newton y la ley de gravitación universal, que nosotros no vamos a ver en detalle la ley de gravitación universal, sino que vamos a usar una aplicación de la ley universal, que es la fórmula del peso, que es la fuerza con que la Tierra nos atrae. Bueno, vamos a sacar ahí a Isaac Newton, que está sobre compartir. Nos vamos a ir a nuestro pizarrón. Bien, entonces, en resumen, tenemos 3 leyes de Newton. La primera ley es la ley de inercia. La ley de inercia dice que todo cuerpo que se encuentra en un estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, nosotros vimos movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es que no tiene aceleración, que va siempre a la misma velocidad. Entonces, si está en reposo o movimiento rectilíneo uniforme, va a seguir así, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Es bastante obvio, ¿sí? Si algo está quieto, va a seguir quieto, a menos que yo le aplique una fuerza y lo mueva. Y si algo está moviéndose, o sea, yo lo empujo, si no hubiera roce con el piso, yo le aplico una fuerza y lo suelto, ese cuerpo va a seguir moviéndose hasta el infinito en movimiento rectilíneo uniforme. Eso en la práctica no pasa porque sí existe la fuerza, que es la fuerza de roce, que lo termina frenando. La ley de inercia es la que explica, por ejemplo, que si nosotros estamos en el colectivo y arranca de golpe, nos vamos para atrás. En realidad no es que nos vamos para atrás, en realidad es que estamos en reposo, hasta que la fuerza, o sea, el cuerpo que está en reposo tiende a seguir en reposo. Por eso tendemos a quedarnos en nuestro lugar hasta que arrancamos. Y al revés, un cuerpo que se está moviendo tiende a estar en ese estado de movimiento. Por eso si estás andando en bici, se te traba la rueda, pasás de largo, porque el cuerpo, tu cuerpo que estaba en movimiento, tiende a seguir en ese estado. ¿Bien? Esa es la ley de inercia. La ley de inercia no tiene fórmula. ¿Bien? Está enunciada y la vamos a usar para explicar algunas cosas, pero no tiene una fórmula de aplicación. Vieron que no lo mostraba ahí, pero mostraba el de los 2 amigos que se empujaban y que había uno que era más pesado que el otro y lo empujaba. Bien, la inercia de los cuerpos también tiene que ver con la masa de ellos. Bien, a mayor masa va a tener mayor inercia. Entonces, si vengo yo andando en bici, me choco, me voy para adelante, si viene una persona que es más livianita que yo, va a ir más cerca, y si viene una persona que es mucho más pesada que yo, va a ir más lejos. A mayor masa tiene mayor inercia. Después voy a saltear la segunda ley, porque la segunda ley es la que le vamos a dedicar mucho más tiempo, y vamos a irnos a la tercera ley. La tercera ley es la de acción y reacción. Y lo que nos dice la de acción y reacción es que si un cuerpo A le aplica a un cuerpo B una fuerza, un bloque, ¿sí? Si este le aplica una fuerza a este, la fuerza que el cuerpo 1 le hace al cuerpo 2, suponiendo que este es el cuerpo 1 y este es el cuerpo 2, el cuerpo 2 le va a aplicar una fuerza a este, que es la fuerza del 2 aplicada al 1. Esas 2 fuerzas, que se llaman acción y reacción, tienen misma intensidad, misma dirección, o sea, misma intensidad es que si esta fuerza es de 20 newtons, esta fuerza también es de 20 newtons. Misma dirección, si esta es horizontal, esta también va a ser horizontal, sentido contrarios. Esta para acá y esta para, una para la derecha, la otra para la izquierda.
¿Se anulan entre sí estas fuerzas? Yo podría decir que la resultante de la fuerza 1, 2 con la 2, 1 es 0. Pregunta típica. Si las de acción y reacción se anulan entre sí. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque están aplicadas a cuerpos distintos. Esta fuerza está en este cuerpo y esta fuerza está en este. Entonces yo no puedo sacar la resultante, porque para que yo saque la resultante tiene que ser dos fuerzas que están en el mismo cuerpo. En este caso están aplicadas a cuerpos distintos. Entonces, las fuerzas de acción y reacción nunca se anulan porque están aplicadas a cuerpos distintos. La acción y reacción son fuerzas que nos permiten hacer muchas cosas que nosotros ni nos damos cuenta. Por ejemplo, caminar. Si ustedes se dan cuenta, si le prestan atención, cuando nosotros caminamos, hacemos fuerza hacia atrás con los pies. Y lo que nos hace avanzar es la reacción del piso a la acción de nuestros pies. Pensemos también, por ejemplo, si vamos remando, ¿sí? No sé si alguien rema. Cuando vamos remando, nosotros con los remos hacemos fuerza hacia atrás. Y la reacción del agua sobre los remos es lo que nos impulsa hacia adelante. ¿Bien? Acción y reacción. Bien. Por ahora, y después, perdón, nos vamos ahora a la segunda ley. La segunda ley, o la ley fundamental de la dinámica, o también llamada ley de masa, súper importante, y la vamos a usar un montón. Si ustedes vieron en el video, apareció un simbolito así. No sé si le prestaron atención. Así. Bien, este simbolito, ¿alguien sabe qué significa? ¿Qué simbolito es? ¿De qué es? ¿El símbolo de qué? ¿Sumatoria, profe? No me acuerdo si lo vimos. Sumatoria, claro, sumatoria. Sumatoria de las fuerzas igual a masa por aceleración. Es la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo. ¿Vieron que mostraba de un autito que lo chocaba uno, después lo chocaba otro, como que había muchas fuerzas? Bueno, lo que yo voy a usar acá es la sumatoria de las fuerzas, que también la conocemos como la resultante de las fuerzas. Nosotros sabemos hacer sumatoria de fuerzas. Hacer sumatoria de fuerzas es sacar la resultante. Nosotros sabemos sacar resultante de colineales, sabemos sacar resultante de paralelas, sabemos sacar resultante de concurrentes. O sea, dedicamos un montón de tiempo del año a hacer sumatoria de fuerzas. Bueno, la sumatoria, la resultante, la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es igual a masa por aceleración. Esto lo que nos está diciendo es que para que haya una aceleración, debe haber una fuerza. Y dicho de otra manera, si sobre un cuerpo actúa la resultante, si sobre un cuerpo la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es distinto de cero, entonces tiene aceleración. ¿Bien? Remarqué esto de que la resultante sea cero, porque puede ser que actúen varias fuerzas y sin embargo no se mueva. Por ejemplo, tengo un cuerpo que está apoyado sobre una mesa. Por supuesto que esta es mi mesa, nosotros tenemos un cuerpito apoyado acá, en reposo. ¿Hay fuerzas actuando sobre él? ¿Quién me dice eso? ¿Hay fuerzas actuando sobre este cuerpito que está apoyado quietito? Sí. La gravedad. Bien, ¿y la gravedad cómo se llama? La fuerza de gravedad. ¿Cómo se llamaría? ¿Para dónde va, por ejemplo? Está perfecto, actúa la fuerza de gravedad. Para abajo, ¿no? Para abajo, ¿y se llama? Fuerza gravitacional. Sí, pero tiene un nombre específico. Se llama peso. Nosotros usamos mal eso. Nosotros usamos, vieron que acá dice masa. Esta M es masa. Esta A es aceleración. Nosotros usamos el peso como si fuera masa. Nosotros decimos, uy, hoy este fin de semana me comí de todo, de peso 65 kilos, por ejemplo. Y eso está mal. 65 kilos es nuestra masa. Bien, nuestro peso, ya vamos a aprender a hallarlo,
Nuestro peso es la fuerza con que la Tierra nos atrae, que depende de la masa, claramente, pero que no son, de hecho son dos cosas distintas, se miden en unidades diferentes. Bien, la masa es la cantidad de materia que forma nuestro cuerpo y se mide en kilogramos. O sea, estamos bien, decimos tengo 60 kilogramos, pero no sería de peso, sino de masa. Bien, el peso es otra cosa que ya podamos ver. Bien, sobre ese cuerpo está actuando el peso, sin embargo no se cae, ni se mueve. Por lo tanto, eso significa que la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es cero. ¿Te acuerdas que lo vimos también cuando vimos equilibrio? Si un cuerpo está quieto, como ese que está apoyado sobre la mesa, si está en equilibrio es porque la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre él es cero. ¿Qué fuerza me faltaría ahí para que quede cero, para que quede equilibrado eso? ¿Qué fuerza les parece que actúa? ¿O quién le hace fuerza al bloque ese para que no se caiga, no se mueva? La mesa, no sé, Exacto, la mesa lo sostiene. La fuerza que le hace la superficie de apoyo a cualquier cuerpo que esté apoyado es una fuerza muy importante y se llama fuerza normal. Fuerza normal, la vamos a usar un montón y es muy importante. La fuerza normal, en el caso de este cuerpo, no siempre, es una fuerza que tiene igual intensidad que el peso, misma dirección y sentido contrario. Por eso, cuando yo hago la resultante de la fuerza me da cero, porque ponele, si esta es de, el peso es de 6 newtons, la normal va a ser de 6 newtons. Y acá sí puedo sacar la resultante porque están aplicadas las dos a este mismo cuerpo. ¿Se acuerdan que cuando eran colineales, de distintos sentidos, se restaban? Quiere decir que la resultante de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo es cero. Y en ese caso, si no hay fuerza, no hay aceleración. Por eso este cuerpo está en reposo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí, no? Sí, sí. Parece que Luciano es el único que está en clase. Digo, me conté. Bueno, igual gracias. Gracias, Luciano, porque me sirve de referencia. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos acá. En el caso de que yo tenga cuerpo que tiene de masa 4 kilogramos. Ahora vamos a anotar bien en qué unidades tengo que medir cada una de estas cosas. Les adelanté, la masa va en kilogramos. Tengo un cuerpo de masa 4 kilogramos a quien le aplico una fuerza y eso le produce una aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Y yo quiero saber cuál es esa fuerza. Fíjense que yo en vez de darle aceleración, podría decirles, cosa que va a pasar en el parcial, le aplico una fuerza a un cuerpo, ese cuerpo está en reposo y después de 5 segundos va a llegar a una velocidad de 7 metros sobre segundos. Entonces ustedes usando la fórmula de aceleración de cinemática van a tener que sacar la aceleración para después usarla en dinámica. O sea, fíjense que acá vuelve a aparecer la aceleración. Nosotros conocemos fórmulas para la aceleración, ¿sí? Conocemos fórmulas de aceleración de cinemática. Y acá van a aparecer fórmulas para averiguar la aceleración usando dinámica, pero a veces se mezclan. Y en un problema puede aparecer la dinámica y la cinemática juntos para aplicarlas. Bien, acá ya les di la aceleración. Entonces ahora les pregunto, ¿cuál es la fuerza? ¿Qué intensidad tendrá la fuerza que a este cuerpo le provoca esa aceleración? Entonces, en este caso, hay una única fuerza, ¿bien? En realidad actúan más, pero la estamos ignorando, porque en este cuerpo que está apoyado también hay peso, también hay normal, ¿bien? Pero como estas se anulan, como ya vimos antes, se anulan entre sí, vamos a considerar solamente esta única fuerza. Estas que son verticales se anulan. Miden lo mismo, una para arriba y para abajo, se anulan. Entonces la que cuenta es la F.
Entonces vamos a decir que la fuerza, la sumatoria de la fuerza, si quieren, es igual a m por a. En sumatoria de la fuerza, la única que tengo es esa. La masa son 4 kilogramos y la aceleración son 2 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, ¿qué me da todo eso? Primero hago 4 por 2, normal, 8, y kilogramos, metros, segundos cuadrados, todo ese choclo se llama Newton. Es decir, que esto da 8 newtons. Newtons, que es el nombre de Isaac que vimos antes, que hizo todo esto, bueno, en su honor a esta combinación de unidades se les llama newtons. Pero van a ver que en física, siempre que trabajamos con unidades que son apellidos, va a estar newtons, están joules, están coulombios, hay un montón de unidades que reciben el nombre de científicos, en realidad encierran adentro una combinación de unidades fundamentales, como esta. Los newtons son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Hasta acá vamos? Sencillo esta primera parte. Estamos presentando un poco las cosas. ¿Estamos? Bien. Voy a ver acá. Estoy con el blog, a ver si les puedo mostrar. No me deja. Bueno, pero antes de pasar más a los problemas, les quería contar un poco de la otra fórmula que vamos a usar mucho, que es la fórmula de peso. El peso es una fuerza especial, ¿bien? Como les comenté y les dije antes, es la fuerza con que el planeta nos atrae, ¿bien? Y vieron que el video les menciona la ley de atracción universal, que es fuerza es igual a G por M1 por M2 sobre la distancia que los separa. ¿Y qué nos está diciendo esta ley de gravitación universal de Newton? Que entre dos cuerpos cualesquiera del universo existe una fuerza de atracción entre ellos. ¿Bien? Entre dos cuerpos cualesquiera del universo existe una fuerza de atracción. Eso sería, por ejemplo, yo tengo acá estas dos, no sé si se ven, dos viromes. Bueno, entre ellas hay una fuerza de atracción. ¿Y por qué no se van una contra otra? O sea, entre mi cuerpo y la mesa hay una fuerza de atracción. Entre la pantalla y yo hay una fuerza de atracción. Entre dos cuerpos cualesquiera del universo existe una fuerza de atracción. Y si yo quiero averiguar la fuerza de atracción que hay entre estos dos lápices, tendría que hacer la masa de este. Esto de pesar, no sé, 20 gramos, no sé, sería, bueno, 20 gramos, tendría que pasar a kilogramos, serían 0,02 kilogramos, por la masa de este, dividida, esa R de abajo es dividida la distancia que lo separa, que son 20 centímetros, y tiene una G acá, ¿bien? Esa G, es la constante, es un número súper, súper chiquitito. ¿Eso no sería gravedad? No, es una G Porque veo que la otra mayúscula, no fórmula es la es gravedad. ¿Sí? Esta constante, ahora me lo voy a buscar un libro porque no me la acuerdo de memoria, ahí se las digo exacta, es del orden de 10 la menos. Ahí lo voy a buscar que me olvidé de ponerlo cerca, ahí se los muestro.
Bien, ese valor de G, que es un valor muy chiquito, es de 6,67 por 10 a la menos 11, tiene toda una unidad que es newtons, metros cuadrados, kilogramos al cuadrado. ¿Ustedes vieron notación científica ahora en matemática o no? ¿O en los cursillos? ¿Lo vieron? En los cursillos, me parece. Ok, ¿se acuerdan qué significa algo con 10 a la menos 11? Significa que tiene 11 ceros adelante. Ese número es súper chiquitito. Por lo tanto, si tenemos la masa de una lapicera con la masa de otra lapicera, encima dividida la distancia que lo separa, y lo multiplico por este número hiper chiquitito, me da una fuerza tan pequeña que es imperceptible. Por eso no nos estamos atrayendo con la otra gente, porque es muy chiquitita. ¿Cuándo se nota esa fuerza? Esa fuerza se nota cuando estas masas son muy grandes. Como por ejemplo, la masa de la Tierra con la masa de la Luna, o la masa de la Tierra con la masa de Marte. O sea, esa fuerza se puede percibir y tiene efectos cuando las masas son muy grandes. ¿Y qué pasa? Si nosotros queremos ver la fuerza que la Tierra ejerce sobre nosotros, por ejemplo, se considera como solamente, acá por todo esto, acá, yo podría considerar, acá, nosotros estamos, la Tierra, bueno, salió mucho acá. Tierra, nosotros, bien, nosotros seríamos la masa 2, la masa 1 es la de la Tierra. Si usamos la masa de la Tierra, que es un valor, no lo encuentro acá, pero bueno, es de 5,97 por 10 a la 24 kilogramos. Bueno, el valor de la masa de la Tierra es un valor enorme. R se usa la distancia que hay desde nosotros al centro de la Tierra. Y si hago la cuenta de esta G con la masa de la Tierra, con el radio de la Tierra al cuadrado, todo ese resultado me va a dar este G. El G que sí, que nosotros que usamos para caída y tiro, que es 9,81 o 8, 9,8, vamos a usar 8, sí, se usan 8,81 por N. Y a esa fuerza, que es la fuerza que la Tierra ejerce sobre nosotros, la llamamos peso. Esa fuerza especial, que es la fuerza que hay entre la Tierra y nosotros, la vamos a llamar peso. Y la vamos a poder encontrar haciendo la G, que la sacamos con toda esta cuenta, por nuestra masa. Entonces, por ejemplo, si mi masa es 60 kilogramos, mi peso es, acá quedó al revés, siempre se usa M por G, nuestro peso es 60 kilogramos, que es nuestra masa, por la gravedad de la Tierra, y eso nos va a dar nuestro peso, pero nos va a dar nuestro peso en la Tierra, ¿bien? ...588, y dijimos que todo este choclo son newtons. O sea, yo peso 588 newtons. Ese sería el peso real. Nuestro peso, cuando decimos peso, eso, si no, mi masa son 60 kilogramos. También, ya vamos a ver por una cuestión de unidades, también podría decir que peso 60 kilogramos fuerzas, que no es lo mismo que kilogramos. Kilogramos fuerzas, ¿se acuerdan cuando vimos fuerzas? Vimos que las fuerzas se podían medir en newtons o en kilogramos fuerza. Y como un kilogramo fuerza son 9,8 newtons, por una cuestión de conversiones, si queremos decir bien nuestro peso, lo podemos agregar a kilogramos la palabra fuerza y estaría también muy bien expresado. Ahora, si yo quiero saber mi peso en la Luna, me voy hasta la Luna y quiero saber mi peso en la Luna es diferente al de la Tierra. ¿Por qué? Porque la gravedad de la Luna es diferente. La gravedad de la Luna, a ver si me encuentro por acá, es casi 7 veces menor a la gravedad de la Tierra. Espero encontrarla. A mano.
Bueno, la encontré acá, pero es de 2 y pico. Acá chequeemos. Es de 1,62 metros sobre segundos al cuadrado. Es mucho, mucho más chiquita que la nuestra. Por eso, si ustedes ven imágenes del hombre cuando llegó a la Luna y estaba como flotando, la fuerza de atracción gravitatoria de la Luna es mucho menor. Por lo tanto, yo en la Luna, en vez de pesar 588 newtons, pesaría no solamente 97,2 newtons. ¿Sería más flaquita? No, porque si no me iba a la Luna. No, sería más flaquita, porque nuestra masa seguiría siendo la misma. La masa es la misma, ¿sí? Pero el peso, que tiene que ver con la fuerza de atracción del planeta en el que yo estoy parada, sería diferente. Pero simplemente porque la fuerza de atracción gravitatoria de la Luna es menor que el de la Tierra. Bien, espero que hayan quedado claros estos conceptos. No es lo mismo peso que masa. Cuesta mucho que lo entiendan porque desde chiquito estamos acostumbrados a decir peso, tanto esto pesa 60 kilogramos, esto voy a comprar algo, esto pesa 1 kilo de carne, 2 kilos de papa, estamos acostumbrados a decirle peso, pero en realidad es la masa. Bien, el peso es la fuerza con que la Tierra nos atrae. Bueno, y todo esto para explicar las fórmulas. Las 2 fórmulas que más vamos a usar son esta, sumatoria de las fuerzas, uy, se ve muy chueco eso, sumatoria de las fuerzas igual a masa por gravedad, masa por aceleración, perdón, sumatoria de las fuerzas igual a masa por aceleración, y peso igual a masa por gravedad. Vamos a ver un par de problemitas más y no quiero avanzar mucho más. Me muestra, profe, la arriba, la fórmula. ¿Sí? Ay, perdón. Esta. Bien, vamos a hacer 2 problemitas de la práctica de dinámica que está en el blog. Voy a hacer unos comentarios también del trabajo. De paso le explico, creo que Milagros fue la que mandó. Bien. Esto nos dice, un cuerpo de 20 kilogramos se encuentra en reposo, de repente una fuerza de 40 newtons ¿dónde está? Un cuerpo de 20 kilogramos se encuentra en reposo, de repente una fuerza de 40 newtons lo empuja horizontalmente, calcular la aceleración del bloque. Por lo pronto me quedé así tirada porque esa respuesta está mal, ¿sí? ¿Quién me dice que está mal de esa respuesta que dice ahí 2 kilogramos? ¿Por qué está mal? Ya así, mirándola, digo, está mal, sin haber hecho ninguna cuenta ni nada. Por la unidad, profe. Excelente, por la unidad. ¿En qué se miden las aceleraciones? Estuvimos haciendo un montón de problemas. Las aceleraciones se miden en metros sobre segundos al cuadrado, y esto dice kilogramos. O sea, esto es una masa. Está mal esa respuesta. Bien, se ve que lo escribí mal o sea en un lugar que estaba mal. Bien, entonces, en dinámica, en estos ejercicios son muy sencillos, pero cuando empecemos a estar un poco más complicados, siempre es conveniente hacer un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre consiste en graficar el cuerpo y las fuerzas que actúan sobre él. Bueno, siempre va a estar el peso. Si está apoyado va a tener una fuerza normal que le hace la superficie de apoyo, y aparte le aplica una fuerza horizontal, dice que es una fuerza de 40 newtons.
Estos, por ahora, se están anulando entre sí y estamos aparte, como el cuerpo se mueve horizontalmente, las fuerzas verticales a mí por ahora no me importan, y por otro lado dijimos que se anulaban, así que la fuerza que me va a importar es esa. Sin embargo, las otras las dibujamos igual. Y nos pide la aceleración. Entonces, nosotros tenemos la segunda ley de Newton, que nos dice que sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, si despejo, la sumatoria de las fuerzas sobre la masa me va a dar la aceleración. Sumatoria de las fuerzas tengo una sola que me importa, la de 40 newtons, así que no tengo que hacer muchas sumatorias, sino simplemente poner 40 newtons y lo dividimos por la masa del cuerpo, que era de arriba, 20 kilogramos. Bien. Divido, y si daba 2, pero para la unidad, vieron que newtons, en realidad, esconde adentro de la palabra newtons kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, todo eso es newtons. Entonces, la desarmo para poder tachar este con este y ver que la unidad que me queda es metros sobre segundos al cuadrado, que era la adecuada para una aceleración, y no el que estaba escrito ahí, que decía kilogramos, que estaba incorrecto. ¿Estamos? Bien, vamos al 2. Antes del 2 voy a hacer un cuadrito, que me lo olvidé. Bueno, me acordé ahora. Bien, ese es el cuadrito de las unidades. La masa en el sistema internacional, o en el sistema métrico legal argentino, se mide en kilogramos. La aceleración en metros sobre segundos al cuadrado y la fuerza, que dijimos que era kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, forma newtons. ¿Qué significa el SI? Sistema Internacional de Medidas. ¿Se acuerdan que lo vimos el primer día de clases? El Sistema Internacional de Medidas al que adhiere Argentina, que forma el Sistema Métrico Legal Argentino, ¿bien? Pero es el Sistema Internacional, que usan casi todos los países, excepto, ya vimos que no Estados Unidos, porque ellos usan el sistema imperial, pulgadas, libras, etcétera. En el técnico, lo único que nos va a interesar, o sea, la aceleración se mide igual, en metros sobre segundo cuadrado. La masa se mide en UTMs, que no la vamos a usar nunca, pero sepan que existe, se llama unidad técnica de masa. Pero sí lo que se usa bastante, y lo van a ver mucho en los libros, es la unidad de fuerza en el sistema técnico, que son los kilogramos fuerzas. Recuerden que se puede escribir así, o se puede escribir así. Acuérdense entonces que para pasar de kilogramos fuerza a newtons, en caso de que estén mezclados, es
1 kilogramo fuerza equivalen a 9,8 newtons. Para que lo tengan en claro, que no se le mezclen las cosas. Nosotros vamos a tener que trabajar en el sistema internacional así, en esto. Bien. ¿Por qué me vino esto? Porque justo estamos por empezar un problema donde las unidades están copiando, se las dejo un ratito más. ¿Cómo se hacía, profe, para recordar? No sé, poner, tengo 7 kilogramos de fuerza y lo quiero pasar a Newton. Por 9. No, así es, por 9,8. Sí, Newton no dividido. Exactamente. Bien. Ahora sí, vamos al problema. El problema dice una moneda de 15 gramos, esa es su masa, 15 gramos. Colocada sobre un plano sin fricción. Nosotros después, yo creo que la clase que viene ya vamos a empezar a trabajar con fuerza de roce, pero en este caso no hay fuerza de roce. Si se desea producir una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado, ¿cuál es la fuerza? Entonces, nos pide fuerza, sumatoria de las fuerzas, igual a m por a, la a me la da, pongo los datos, masa 15 gramos, aceleración 5 metros sobre segundo cuadrado. Pero si yo me voy a mi cuadrito, veo que gramos no van con metros sobre segundo cuadrado, tienen que ir kilogramos. Por lo tanto, los gramos los tengo que pasar a kilogramos. Recordemos que todo prefijo que sea kilo, kilogramo, kilolitro, ¿sí? Kilómetro, todo lo que sea kilo es 1000 de algo. O sea, 1 kilogramo son 1000 gramos, ¿sí? 1 kilómetro son 1000 metros. Entonces, para pasar algo que está de kilogramos a gramos, va a ser por 1000. Y al revés, algo de gramo a kilogramo, como queremos pasar acá, es dividido 1000. Entonces, esto nos queda 0,015 kilogramos por 5 metros sobre segundos al cuadrado. Eso da 0,075. Todo este choclo son newtons. O sea, la fuerza neta que actúa sobre ese cuerpo es de esa magnitud. Bien, mientras terminan de copiar, les digo que en muchos trabajos, en muchos de los trabajos que entregaron, vi que sacaron aceleraciones usando kilómetros por hora. No se les dio una aceleración en el primero usaban kilómetros por hora, usaban 500 kilómetros por hora. Habíamos dicho en reiteradas oportunidades que en movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a usar siempre velocidades en metros sobre segundos. ¿Por qué? Porque los tiempos siempre son chiquitos, porque uno no acelera durante horas, uno acelera durante instantes cortos, ¿sí? Entonces, no trabajen con kilómetros por hora. Yo se los puse bien porque en realidad estaba bien el cálculo, pero era más difícil incluso. ¿Bien? Entonces, trabajen siempre cuando estamos haciendo problemas de movimiento rectilíneo uniformemente variado,
con las velocidades en metros sobre segundos. Eso por un lado. El problema 12 que dijo la compañera, a ver, lo voy a buscar porque no me lo acuerdo, con el 12. Entonces simplemente me daba las dos velocidades y el tiempo, ¿sí? Una era de 18 kilómetros por hora y el otro de 36, si mal no recuerdo, acá, si mal no. Hubo algunos que también se me confundieron en las conversiones. Esto es, acuérdense, para convertirla 1 kilómetro abajo, 1000 metros arriba, 1 hora arriba, 3600 abajo. Bien, para que este se tache con este y este se tache con ese. Eso da, yo tenía acá, hermano, estaba 5 y el otro lo mismo. Este da 10. Por lo tanto, la aceleración es v final menos v inicial sobre tiempo que creo que son 50 segundos. Eso nos queda 5 metros sobre segundos sobre 50 metros sobre segundo, perdón, sobre 50 segundos. Y eso es 0,1 metros sobre segundo. Bien, esto lo tienen que saber hacer porque esto va a estar metido dentro de estos ejercicios. Dinámica va a estar, cinemática está metido dentro de dinámica. Así que, bueno. Bueno, creo que nada más por hoy. Si alguien me quiere preguntar algo, escucho, tenía que ponerle presente a Brand, creo. Sí, ¿cómo es? ¿Cómo se pronuncia Brand? Yo lo nombré, pero no estaba cuando lo nombré. Sí, profesor. Brand. Se pronuncia sin RT. Ok. Y alguien más me dijo que no le había puesto presente. Gastón Sosa. A mí, profe. Bueno, espera, a ver. Bianchi, Francisco. Acá está. ¿Quién más? ¿Quién fue la señorita que me habló? Agustina Bosco. Bosco. Ah, ya te puse, Agustina, sí te había puesto cuando escribiste. Gastón Sosa. Gracias, profe. Sosa, Gastón. Perfecto. Ya está, Gastón. Jara, ya te había puesto. Gracias, profe. ¿Querías preguntarme algo, Jara, o no? ¿No? Bueno, ¿alguien me quiere preguntar algo? Kiara, decime. Profe, ¿cuándo va a subir esta clase? Prometo hoy, cuando se cargue, subo la anterior y esta. ¿Ok? Bueno, La anterior la gracias. necesitan para la anterior y la otra, anterior, está todo lo de tiro y caída. Lucini, a ver. Lucini, bien. Para. Emanuel. Ahora está Manuel. Ya está. Bianchi. Listo, ya están todos. Bueno, si no hay preguntas... Profe, Sí, Franco. una consulta. ¿El último que hiciste ahí, de dónde es? Era el ejercicio 12 del otro, no el último que subí, sino del trabajo de MRV. Ah, listo, muchas gracias. Que me lo preguntó una compañera. De paso recordamos un poco el concepto de aceleración y las unidades. Bueno, gente,
Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Sí. Nos vemos. Chao, Chao. profe. Nos vemos. Hasta luego. No, profe. Chao, Chao, chao. profe, hasta luego. Hasta luego. Nos Nos vemos. vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos. Profe, Sí, Franco. yo el último trabajo no se lo pude entregar en fecha y hora. ¿Se lo puedo El de- entregar hoy? Dale. Sí, Franco. Le pido disculpas por la demora. No pasa nada. Lo importante es que puedan ir entregando y que no se atrasen. Bueno, muchas gracias. Dale, listo. Chao, chao. Nos vemos.